Bien, en el capítulo 7 nosotros estuvimos hablando de que el autor presenta, tres argumentos. Tres argumentos en este capítulo 7. Estoy dándole un recordatorio que sirve de introducción al 8, con la idea de dejar saber a su audiencia que el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio de Aarón y a la descendencia de Aarón, porque de eso es que venimos hablando, ¿verdad? En todo este libro de Hebreos. Y él presenta tres argumentos por qué es superior. El primero es el argumento histórico, lo compara con Melquisedec, que es de un orden diferente. Después pasamos al argumento dogmático o doctrinal. ¿Por qué era superior también el sacerdocio? En los versículos del 11 al 25. Y por último, en los últimos versículos 26 al 28, el argumento práctico, la parte práctica de por qué era mejor o es mejor el sacerdocio de Cristo allí. Y el autor dice textualmente que el sacerdocio de Jesús es sin fallas, no tiene fallas. No hubo fallas, fue perfecto. No solamente el sacerdocio de Jesús fue sin falla y perfecto, su sacrificio también comparado con los sacrificios arónicos era perfecto, fue perfecto y sigue siendo perfecto para todo aquel que en él cree. Entonces, por ahí hay una superioridad en esto. El sacerdocio, dijimos allí entonces que era según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón. ¿Por qué? Porque Jesús no viene de esa tribu, ¿verdad? Allí. Y dijimos también en el capítulo 7 que es un sacerdocio que intercede perpetuamente, para siempre. Por lo tanto, también puede salvar perpetuamente. Eso está en el capítulo 7. Ese fue el tema que nosotros estuvimos hablando de todo el capítulo 7. Ahora, Jesús en el capítulo, el autor del libro de Hebreos, en el capítulo 8, nos va a decir que el nuevo pacto que el Señor Jesucristo estableció, ¿verdad? Está basado en mejores promesas. Por lo tanto, de eso se trata el capítulo 8. Está establecido sobre mejores promesas. Entonces, ¿de qué trata el tema del capítulo 8? Bueno, el capítulo 7 fue la superioridad de Jesús en el sacerdocio. El capítulo 8 es la superioridad de Jesús allí en el nuevo pacto. ¿Okay? De eso es que hemos venido hablando desde el capítulo 1. Jesucristo es superior a los ángeles, a Moisés. Todo eso ha venido desglosándolo el autor de Hebreo. ¿A quiénes? A su audiencia que predominantemente eran compatriotas de hebreos que se presume estaban en Roma donde le estaba escribiendo esta carta. Así que vamos allí a los versículos 1 y 2. ¿Por qué? Porque ahora él va a presentar en este capítulo 8 tres evidencias de la superioridad de este pacto sobre el pacto en el Antiguo Testamento allí. Y vamos a ver en los versículos 1 y 2. Porque ahora dice, ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero, que el Señor erigió, no el hombre. ¿Cuál es su primer punto que él quiere exaltar o resaltar aquí? Bueno, la superioridad de este pacto de que él lo está tocando aquí es porque es ministrado por un sumo sacerdote superior. La superioridad de este pacto es ministrada por un sacerdote superior. Eso es lo primero que él está dejando aquí. Fíjense cómo él dice en el versículo 1. Ahora bien, el punto principal. O sea, no está diciendo aquí que voy a hacer un resumen. Voy a hacer un resumen
de lo que he venido hablando. No, dice, no. Lo que yo he venido hablando o lo que he venido escribiéndole a ustedes hasta ahora es por esta causa. Este es el objetivo principal. De esto es que yo quiero desempacarle a ustedes. Esto es lo que yo he venido preparando. He venido laying down, he venido preparando el camino para llegar aquí y hablarles de esto, ¿verdad? Y eso es como que nosotros tenemos una conversación y le digo, no. Todo lo que yo te he dicho era para llegar a esto. De esto es que se trata, ¿ves? Esta es la esencia y esto es lo que el autor llega a este momento, a este clímax de la conversación escrita que está teniendo con ellos allí, ¿verdad? Así que el autor va llevando a su audiencia en un orden ascendente, no descendiente. Mire usted cómo él empezó en el capítulo 1, ¿se recuerda? Hablando ya en el capítulo 1 de que Jesucristo es superior a los ángeles. A los ángeles, él va ascendiendo. Mira ya por dónde vamos ahora por el nuevo pacto en el capítulo 8. Que él va en un orden ascendente, pues es lógico que un sacerdote superior va a ministrar en un pacto superior, no en un pacto inferior. Eso es lógico y eso es lo que él quiere exponer aquí. Así que en este versículo 1 él quiere enfatizar esto. El sumo sacerdote se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Fíjese, aquí en estos versículos hay varias cosas que desempacar. Por lo menos 4 aspectos que quisiera que viéramos en este versículo 1 aquí. Lo primero es majestad en los cielos. Se ha sentado, como dice aquí, a la diestra de la majestad en los cielos. Y esta es una forma hebraica para referirse a Dios. El sumo sacerdote ha llegado a lo máximo. De ahí para arriba no hay más nada. De ahí para allá no hay más nada. O sea, Jesucristo, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que es superior a todos los órdenes, ha llegado a lo máximo y se ha sentado a la majestad en los cielos. El hebreo entendía perfectamente ese concepto, porque ha llegado hasta el mismo trono de Dios allí. Este sumo sacerdote no entró a un lugar terrenal construido por hombres, como dice allí, sino ¿a qué? Al celestial, no hecho por hombres. De ahí para allá no hay más nada, o sea, no. Y eso es lo que está intentando el autor decirle a sus compatriotas para que están ambivalentes, están jugando con la gracia y están jugando también con el legalismo de seguir agarrándose del perdón de los pecados en Cristo Jesús, ¿verdad? El Mesías. Pero por otro lado también no quieren soltar ni el sábado, ni la circuncisión, ni un pocotón de regulaciones dentro de la ley. Ese es el problema que hay aquí. Y el autor está tratando de que ellos entiendan eso. Eso es lo primero. Se ha sentado a la majestad de los cielos. De ahí para allá no hay nada más. Seguro, está sentado a la diestra del trono. Sentarse a la diestra del trono implica que honor, exaltación, poder. A la diestra del trono. El autor le recuerda a sus lectores que este es el cumplimiento de algo que él ya ha venido hablando. El Salmo, ¿qué? 110:1. El Salmo 110:1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Este Jesús que está sentado a la diestra de Dios el Padre, allá en la majestad de los cielos, en las alturas, es de quien se había profetizado en el Antiguo Testamento. ¿Ve? Él sigue ahí. Tercer aspecto de este mismo versículo, se ha sentado. Ascendido a la majestad de los cielos, está a la diestra de Dios y está sentado. Miren, todos estos detallitos hablan muchísimo aquí. Porque el estar sentado, ¿usted sabe qué habla? Bueno, el estar sentado habla de que su obra ha sido consumada. No está de pie esperando hacer algo más.
el día que se ponga de pie para salir a venir a hacer la voluntad del Padre, a buscar a su iglesia. Él se ha sentado a la diestra porque su obra está consumada. Y así lo dijo en la cruz del Calvario. ¿Ve? Al contrario, los sacerdotes en la tribu de Leví, la cual Dios instituyó, y eso está bien, eso no está malo, porque al fin, ahorita vamos a hablar algo de eso. Eso no está malo, pero eso era una sombra, como el mismo Hebreos dice. Pero ellos en el tabernáculo, cuando usted ha leído Éxodo y ha visto la instrucción de Dios a Moisés respecto a la construcción del tabernáculo, dentro del tabernáculo, ¿qué había? A ver si nos recordamos aquí. Vamos a repasar algo. Primero, dígame. ¿Qué? El candelabro de oro. ¿Qué más? El arca. ¿Qué más? La mesa de los panes y la propiciación. ¿Qué más? La división, las cortinas entre el lugar santo y el santísimo. ¿Qué más? La fuente para el lavado de manos. Por eso ese estaba afuera, sí. Sí. ¿Qué más? Bueno, las tablas estaban dentro del arca, exacto. El lugar santísimo. ¿Qué más había? El velo, ya lo dijeron. ¿Qué más? La el maná, la vara de Aarón, todo eso estaba ahí adentro. La parte del incienso. O sea, le estoy tratando de que nos recordemos, ¿verdad? En lo que hemos estudiado, lo que usted ha aprendido, todo eso que se conversa uno. Pero nadie me ha dicho que había un asiento ahí adentro. ¿Verdad que no había? Eso es lo que yo quería saber. O más bien no era tricky, simplemente lo que quería era que estemos claros, porque este es el punto. Allá adentro no había asiento. ¿Por qué? Porque el sacerdocio, tanto ahí como dentro de los atrios, ¿verdad? Era un sacerdocio continuo. No paraba. No paraba, era un sacerdocio continuo. Todos los días, todos los años. Todos los días, todos los años. Todos los días, todos los años, apuntando ¿a qué? Al verdadero sacrificio que vendría. Allí no había asiento. Pero Jesús se sentó, dice, ¿por qué? Porque descansó de su obra, porque completó su misión, su trabajo está hecho, consumado es. ¿Ah? Ahí sí había asiento, hermana. En ese tabernáculo, allá en los cielos, sí había asiento, mis hermanos. ¿Verdad? Cada sacrificio era solo un recordatorio de que ninguno de los sacrificios jamás había provisto una salvación consumada. Eso es lo que es. La sangre de los animales no lava los pecados ni limpia la conciencia de nadie. De nadie. ¿Ok? Solamente cubría el pecado hasta aquel día cuando Cristo moriría para quitar el pecado del mundo de forma permanente. Por eso era que todos los años tenían que incurrir en esto y todas las ofrendas quedaban continuamente. Así que tal vez el autor está siendo intencional y recordándoles a sus lectores que el verdadero juez, rey y sumo sacerdote está sentado a la diestra del Padre hasta que llegue su momento. Tal vez, una especulación, pero tal vez ahí está. Fíjense que es algo interesante, porque en Hechos capítulo 7, esta historia la conocen todos los que están aquí, yo creo. En Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56, dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿vio quién? Vio los cielos abiertos y al Señor, ¿dónde? A la diestra del trono de Dios. El autor de Hebreo no está inventando algo, está inspirado por el Espíritu dejando saber esto. Pero hay otro aspecto más dentro de este versículo. Dice que es ministro del santuario y del tabernáculo verdadero
que el Señor erigió. Y fíjense que la frase ministro del santuario indica, según los scholars, indica servicio público. Porque eso era lo que hacían los sacerdotes. Era un servicio a favor de ¿qué? El pueblo. Ahí estaban ellos a favor del pueblo. Servicio público a favor de. Así que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos y ahora allí intercede por nosotros. Por lo tanto, sería algo incompatible imaginar tener un sumo sacerdote moralmente perfecto, con un sacrificio perfecto, aceptado por el Padre, porque el Padre le aceptó, ministrando en un pacto que no sea perfecto. Eso es algo incompatible. Si tienes un sumo sacerdote perfecto allí, con un sacrificio perfecto que es Él mismo, para ministrar en un pacto imperfecto, eso no cuadra. ¿Ve? Y eso es lo que el autor está tratando de presentarles a ellos allí. La conclusión, por supuesto, que la presencia en el cielo de un sumo sacerdote superior demanda un pacto superior. La presencia de un sumo sacerdote en los cielos superior demanda un pacto superior. Hermano, y cuando dice que todas las cosas están sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas, el Padre. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujeta al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea en todos. Por lo tanto, yo entiendo y creo que eso va con el todo de la Biblia, que Él está sujeto o Él está ahí en la diestra sentado hasta que el Padre le diga, porque ya sea para venir por su iglesia, ya sea para ejecutar el juicio, ya sea para rescatar a Israel en ese último tiempo, ya sea la orden que el Padre le dé, pero yo creo que está sujeto a eso ahí. Y creo que entre ellos hay una perfecta unicidad de que no hay necesidad que el Padre le diga, él lo va a hacer en ese momento que están ellos de acuerdo. Sí. La superioridad, de este nuevo pacto consiste también en que es ministrado en un mejor lugar. O sea, no es por alguien que es superior, pero también en un mejor lugar allí. Mira los versículos 3 al 5. Dice allí, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que este sumo sacerdote también tenga algo que ofrecer, refiriéndose ¿quién? A los sacerdotes según Aarón y la tribu de Leví. Así que si él estuviera, dice, así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan la ofrenda según la ley. ¿Por qué? Porque él no es de la tribu de Leví, por lo tanto no le correspondería él ofrecer sacrificios ni ofrecer, porque él no lo podía hacer de acuerdo al orden de la tribu de Leví, sino al orden de la tribu, al orden de según Melquisedec. Dice, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice él, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Ahora, con relación que Jesús ministra en un mejor lugar, el autor desea él clarificar algo. Que el tabernáculo que Moisés dirigió su construcción es una copia, es una sombra de las cosas celestiales. El verdadero santuario está en los cielos. Jesús mismo. El tabernáculo y el templo solamente fueron imitaciones o copias del verdadero. Ahora, hay una pregunta que surge aquí. Dios es espíritu, ¿verdad? Dios es espíritu. ¿Tendrá Dios un tabernáculo construido en el cielo? También podemos pensar que Dios
lo tuvo ordenado desde siempre y solamente se lo develó a Moisés para que viera cómo lucía. Eso puede ser. Puede ser que simplemente le mostró algo físico, pero que apunta a algo espiritual, algo más grande que es espiritual. Simplemente era como, no crea que está fácil el asunto de poderlo explicar o de entender, no sé. Pero una cosa sí no debemos, cuando hablamos de Dios, no debemos de olvidar, bueno, que Él es espíritu. Y segundo, que en la palabra de Dios, especialmente en Apocalipsis, en Daniel, en Ezequiel, se usa mucho un lenguaje simbólico, se usa mucho allí parábolas, es una literatura apocalíptica. Entonces, hay mucha simbología, símbolos también. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta también en el lenguaje es el lenguaje antropomórfico, que es donde se le dan cualidades a Dios o a su entorno con relación a esto. Ahora, pero también no podemos, eh, no debemos, sí podemos, pero no debemos espiritualizarlo todo porque de repente lo hay. ¿Ok? O sea que no podemos en ese aspecto. Miren lo que dice Isaías. ¿Se recuerdan ustedes de Isaías capítulo 6, versículo 1? Bueno, dice allí, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre ¿qué? Sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahora, Dios tiene faldas, ¿cómo es el asunto? ¿Ve el lenguaje ahí? Pero vio un trono alto y sublime. Exacto, esto es lo que él percibe humanamente a la hora de describirlo. En Miqueas capítulo 1, versículo 2 dice, oíd pueblos todos, está atenta, tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Vuelve de nuevo el profeta a mencionar el templo allí. Fíjense, según la tradición rabínica, ellos creen que, que Dios le mostró a Moisés tres cosas en fuego: el arca, el candelero y también la mesa de los panes de la propiciación. Esas tres cosas. Fíjate que ellos no mencionan el altar del incienso, pero esas tres cosas ellos creen que Dios se las mostró a Moisés en fuego. Pero lo que es interesante es que Dios le recarga, le enfatiza bastante a Moisés: cuidado de no dejar de hacer tal como yo te mostré en el monte. O sea, que Dios le mostró a él algo que fuese exactamente el modelo que él le mostró. ¿Cómo era ese modelo? Lo sabemos por lo que está en la Biblia, nada más. No sabemos otra cosa, ¿verdad? Así que, ¿cuál es la realidad que conocemos? Y Dios le dijo exactamente todo. Eso es así, eso es cierto. Ok, la realidad que nosotros conocemos es la siguiente, hermano. En las escrituras no se nos da ninguna dimensión así, aparte de lo que la escritura habla el tabernáculo celestial. Lo que Dios muestra aquí, lo que Dios muestra. Tampoco tenemos libertad para decir que el tabernáculo celestial existía solo en la mente de Dios. Tampoco podemos decir eso, porque puede ser un lugar real y podemos estar limitando a Dios de hacer como Él quiera. No, definitivamente que fue algo así, una visión en ese sentido, pero que dice que es como de las cosas celestiales. Entonces, es como, porque dice aquí Hebreo que es una copia, es una sombra de lo celestial. O sea, es como un shadow nada más, un reflejo pequeño de aquello allá. Entonces,
Quiere decir que si esto es un shadow, una sombra, una copia, hay uno allá original, verdadero. No hecho por mano de hombre como este que lo hicieron, ¿verdad? El nacido de Israel, como dice aquí. Entonces, ahí es donde viene, no es controversia, porque esto no es controversia, pero es intrigante y se presta mucho para especulaciones, lo cual no debemos de caer, porque entonces, si no, no hay manera. Bien, mire, así que debemos de evitar los extremos y quedarnos con lo que la Escritura dice. ¿Y qué dice la Escritura? Asegúrate, en Éxodo 25:40 dice, asegúrate de hacerlo según el modelo que se te mostró en el monte. En Éxodo 26:30 dice, erige el tabernáculo según el plan que se te mostró en el monte. En Éxodo 27:8 dice, haz el altar hueco de madera. Ha de ser igual al que se te mostró en el monte. O sea, una y otra vez habla de que Dios le mostró, ya sea en una visión, como fuese, pero Él le mostró lo que Dios quería que se hiciese allí y debía de hacerse así. El candelabro, estaba hecho exactamente igual al modelo que el Señor había mostrado a Moisés, dice Números 8, versículo 4. Entonces quiere decir que los artesanos fueron equipados, ¿verdad? Con ese don especial de parte de Dios para trabajar ese oro de acuerdo a lo que Moisés le iba diciendo. Mira, debe llevar aquí esto, debe llevar lo otro. Y Dios lo hizo eso. Rafa, no, yo te entiendo, pero no lo podemos esquipear. No lo podemos esquivar porque es parte de la escritura que puede ser en algún lado que uno le pasa por encima y dice, ay, no quisieron entrar en controversia. No, esto no es para controversia porque en realidad está ahí y uno lo que quiere es poner como las diferentes ideas que tiene, pero en realidad lo que a nosotros nos interesa es que el pacto que Cristo que el autor va a hablar sobre el pacto que Cristo estableció es superior al pacto del Antiguo Testamento. Ese es el manjar de todo esto aquí, ¿verdad? Así que en eso tiene. Sí. Ahora, dice también aquí que hay un tabernáculo en el cielo donde Jesús entró a ministrar. En hebreo lo vamos a tratar la semana que viene si Dios nos presta vida. Y estamos aquí, en Hebreos 9:24, él dice, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, o una representación del verdadero, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. O sea que esa ofrenda que el sumo sacerdote y los descendientes de Aarón presentaban allá en el Antiguo Testamento y que venían y rociaban la sangre encima de la tapa de la propiciación una vez al año, ¿verdad? Para perdón de los pecados de ese año, porque el año que viene tenían que volver a hacer lo mismo. Dios descendía allí sobre aquel lugar para manifestar su presencia, dando a entender que aceptaba esa sangre por buena, ¿verdad? Para perdón de los pecados. Ahora el propio Señor Jesucristo viene delante de la presencia del Padre y se presenta como ofrenda por los pecados de todos nosotros. Entonces ahí te da una idea de quién es el tabernáculo. Dios mismo. Dios mismo. Es Dios mismo. Así que el sacerdocio y el tabernáculo terrenal parecerían original y estable. Sin embargo, solo eran copias del verdadero, según nos dice el autor de Hebreos. ¿Okay? La ley solo tenía la sombra de los bienes venideros. De acuerdo, como vamos a ver en Hebreos capítulo 10, versículo 1. La verdadera, completa luz vino por causa del Señor Jesucristo. En otras palabras, lo que el autor de Hebreos le está diciendo a sus compatriotas, hermanos hebreos, hey, si tenemos la verdadera luz, ¿por qué te quieres quedar en las sombras, en las copias? Si aquí está el original, ¿para qué quieres ir y permanecer a las sombras?
Sí, otro aspecto que le dice el autor de Hebreo a los hebreos que le está escribiendo, por qué este nuevo pacto es mejor, es porque está basado, sobre mejores promesas. No solamente por la persona que oficia, sino porque está basado sobre mejores promesas. Versículos 6 y 7. Dice allí, pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiese sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. A Moisés en el Antiguo Testamento se le consideraba mediador del pacto. ¿Ok? Se le consideraba el mediador. ¿Por qué? Porque era el hombre que hablaba con Dios. Era el hombre el cual Dios le hablaba y traía el mensaje al pueblo. Cuando Dios quiso reunir al pueblo en las faldas del monte Sinaí, ellos llegaron hasta allí, pero cuando se acercaron más tuvieron miedo, porque Dios se manifestó en el monte. Y ellos dijeron, no, vete tú y habla con él. Ve tú y habla con él. Sé tú nuestro mediador, ¿verdad? Entre Dios y nosotros. Eso está allí en Éxodo capítulo 20, versículo 18 al 21. Así que el autor de Hebreo nos dice que Jesús es mediador de un mejor pacto. Mejor que el pacto que hicieron en el Sinaí. Y ahorita vamos a ver un detallito sobre ese pacto del Sinaí. Pero primera de Timoteo 2:5 dice allí la palabra de Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, hay un solo. No es allí ya Moisés, sino un solo mediador, Jesucristo hombre. También el autor nos dice que el pacto es establecido sobre mejores promesas. ¿Okay? Sobre mejores promesas. Esa promesa le fue dada a Jeremías y se le fue dada a Jeremías de forma profética adelantada antes que esto sucediera. Allí en Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34, vemos que Dios de manera profética estaba ya hablando sobre lo que el Señor Jesucristo haría. Y dice allí, y lo que haría también Dios, por supuesto, dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No se pierda eso de vista, porque eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque incluye a las 12 tribus. Con la casa de Israel, que ya estaban separadas, que ya los asirios habían acabado con ella, que ya la de Judá, Babilonia había venido y se los había llevado deportados para allá y estaban dispersados. Pero aún así Dios dice, vienen días cuando yo haré un nuevo pacto con Israel, mis 10 tribus que han sido dispersadas, y con Judá también, las dos, porque ese es mi pueblo completo. Esas 12 tribus son mías. Dice, no como el pacto que hice con sus padres, versículo 32 de Jeremías 31. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado.
¿Cuándo vino el cumplimiento de esa promesa? Ya sabemos. Ya sabemos. Jesús, antes de ir al Calvario, celebró algo con los discípulos. ¿Se recuerda? Santa Cena, que nosotros le llamamos la Santa Cena. Y allí en la Santa Cena, ¿qué fue lo que dijo? Cada vez que iba tomando aquellos elementos, que era una cena de verdad, porque era la Pascua judía, y la Pascua judía es una cena como tal, donde tiene varios elementos, pero cada vez que llegaba a uno de estos dos elementos que identifican que su cuerpo y su sangre, ¿qué dijo? Este es mi cuerpo que por vosotros es entregado, es partido, es molido, todo lo que implica eso allí, ¿verdad? Hacer esto en memoria de mí. Y después que siguieron comiendo, etcétera, etcétera, llegó el momento de la copa, del vino, y tomó aquella copa y dijo, y esta copa, lo que estaba diciendo es, representa la sangre que voy a derramar dentro de unas horas. Este es mi nuevo pacto. Este es mi nuevo pacto. Hagan esto en memoria de mí. Estoy parafraseando la escena, pero esto es. Esto es lo que Dios dijo por boca de Jeremías, y viene Cristo. Viene Cristo aquí a cumplirlo allí. Dice, esta copa es el nuevo pacto o testamento en mi sangre que por vosotros es derramada. Lucas 22:20 y Marcos 14:22. También el apóstol Pablo lo citó, que es la cita que usamos aquí en la iglesia del apóstol Pablo, porque él dice, porque también a mí me fue enseñado, ¿verdad? Y entonces él comparte a los corintios. El escritor de Hebreos dice aquí claramente que Jesucristo ahora es mediador de un nuevo pacto. Lo repite en Hebreos 9:15 y también lo repite en Hebreos 12:24. Cuando lleguemos ahí, usted lo va a volver a escuchar, porque él hace énfasis en que Jesucristo es mediador de un nuevo pacto, un pacto superior al pacto del Antiguo Testamento. ¿Verdad? Superior. Ahora, ¿cuáles son? ¿Qué hora es? Estamos bien. ¿Cuáles son esas mejores promesas que él dijo? ¿Cuáles son esas mejores promesas? Okay. Antes de ver dónde radica la ventaja del nuevo pacto, es importante que se afirme algo con relación al antiguo pacto o al viejo pacto. Porque ahora el autor de Hebreo está diciendo, bueno, si aquel hubiera sido perfecto, no hubiera habido necesidad de uno nuevo, mejor. Y lo que ya queda viejo queda obsoleto y todas esas cosas él va a seguir hablando, pero vale una aclaración. Vale una aclaración porque el apóstol Pablo también habla de ello en el Nuevo Testamento y creo que en el libro de los Romanos y en la carta a los Gálatas también habla acerca de esto allí. No se debe concluir que la existencia del nuevo pacto signifique que el antiguo pacto era incorrecto o que la ley no tenía ningún mérito, ningún ministerio actual. No se debe de concluir así. Ambos pactos fueron dados por Dios para el bien del pueblo y fueron acompañados de bendiciones. Ambos pactos. ¿Ok? Si Israel hubiese obedecido los preceptos del antiguo pacto, Dios los habría bendecido aún más y habrían estado listos para la venida del Mesías. Lo hubieran visto. Lo habían visto. Y Pablo indica que el antiguo pacto fue con gloria en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 7 al 11. Déjame decirle algo. Dios no halló falla en su pacto. ¿La falla dónde estuvo? En nosotros. En nosotros. Por eso la necesidad de un nuevo pacto que estuviese basado en diferentes reglas, en gracia, no en el hacer. No en el hacer. ¿Ok? Mire lo que dice
El mismo apóstol en Romano, Pablo, el apóstol Pablo a Romano dice, de manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Ok? El problema no está en la ley, sino se encuentra en la naturaleza pecaminosa porque por nuestra fuerza nosotros no podemos cumplir la ley. Así que no debemos en ninguna manera tampoco ni degradar ni criticar el pacto antiguo. ¿Ok? Simplemente que fue eh, establecido por Dios con un propósito y para un tiempo específico. Gracias. Así que, ¿cuáles son las mejores promesas? Bueno, primero del 8 al 10. Versículos del 8 al 10 en el mismo capítulo 8. La promesa de la gracia de Dios. Ahora es por gracia. Dice allí, porque, del versículo 8 dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. El énfasis de este nuevo pacto está sobre el haré de Dios. Si tanto usted mira la profecía de Jeremías, que es de donde lo está sacando el autor de Hebreo, y mira lo que ahora mismo el autor de Hebreo dice aquí, sacando esta cita del Antiguo Testamento, el énfasis cae sobre que Dios haré, yo escribiré, dice allí. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando ellos están reunidos en la falda del monte del Sinaí, Moisés habló con Dios. Moisés viene a hablar con ellos lo que Dios le había dicho que le dijera para establecer su pacto. Ellos que dijeron allí en Éxodo capítulo 24, versículo 3, dice que, no sé si está en pantalla, dice allí, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Hay una diferencia entre haremos y él hará. Haremos nosotros y él hará en nosotros y a través de nosotros. Hay una diferencia. La diferencia es que el haremos va con mis fuerzas, con mi sabiduría, con mi inteligencia. Y él hará es a través del Espíritu Santo. Ahí está la diferencia. Y ahí está lo que él está hablando aquí, mis hermanos. El versículo 10 menciona las promesas que Dios hace a los que confían en él. Haré, pondré, escribiré y seré. No tiene que ver nada contigo y conmigo. El nuevo pacto es completamente por la gracia de Dios. Ningún pecador puede participar en este pacto sin fe en Dios, en creer en Él. La gracia y la fe van juntas. La ley dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas, Gálatas 3:12. Pero la gracia dice que la obra ha sido hecha, cree y vivirás. ¿Ven? Son efectos. Hay 4 promesas en un solo versículo y 7 en los demás versículos. Increíble. 4 en el versículo 10 y 7 en los demás versículos que llegan hasta el 12. ¿Cuál es esa promesa? Por eso es que este pacto está basado sobre mejores promesas, promesas de gracia. Pero también esa promesa de gracia promete un cambio interno, versículo 10. Un cambio interno.
Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré. Es una promesa de parte de Dios y es algo interno en tu corazón y en mi corazón. No es hacer con las manos, no es guardar esto, no es guardar lo otro, no es una religiosidad como los fariseos, los saduceos tenían y muchas otras gente a través de la historia y todavía que conocemos nosotros en nuestro tiempo. No se trata de eso. Es la promesa de Dios de trabajar aquí adentro. Y luego se va a reflejar afuera cómo vivimos, cómo hablamos, cómo vestimos, cómo nos comportamos. Pero es aquí. ¿Ve? La ley de Moisés pudo declarar la norma santa de Dios, pero nunca pudo proporcionar el poder necesario para que el ser humano la pudiera obedecer. O sea, declaraba, sí, pero no le proporcionó el poder. Haz esto y vivirás. Pero no había poder. En el nuevo pacto se da la promesa de una asistencia sobrenatural que nos ayuda a vencer. Por eso es que sabemos que podemos, porque no son nuestras fuerzas, sino las de Él. Por eso dice Pablo a los filipenses, todo lo puedo, pero porque Pablo sería fuerte, porque sería mejor que nosotros. No, porque él estaba dependiendo del que vive en él, del que opera a través de él. Ezequiel, capítulo 36, versículo 36 y 27, dice allí, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu con mayúscula, espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Yo haré, dice él. Si fuera por nosotros, hermano, no estaríamos ahorita mejor en la casa, acostados, sentados allí viendo la tele o qué sé yo, durmiendo o haciendo cualquier otra cosa. Porque eso es lo que la carne quiere. Pero a veces con el cansancio, con los trajines del día, pues a veces enfermos, el espíritu te motiva y dice, no, vamos a la casa del Señor. Y cuando llegas acá, comienzas a disfrutar de la coinonía, comienzas a disfrutar de la adoración, comienzas a disfrutar de la palabra, de ver a los hermanos y empieza a irse todas esas otras cosas y dices, qué bueno que vine. Es tremendo, hermano. El nuevo pacto hace posible que la palabra de Dios sea escrita en la mente y el corazón del ser humano. El apóstol Pablo usó una frase para describir algo interesante allí en Gálatas capítulo 5, versículo 4 al 6. Dice Pablo, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Qué usted cree que está diciendo Pablo ahí? Pablo no está diciendo de la salvación habéis caído. ¿De cuál es el contexto? Las leyes, justificarte por la ley, por las obras de la carne. Te estás perdiendo las bendiciones de Cristo. O sea, no vas a ser salvo por las obras entonces, porque no es por las obras, es por la gracia. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y recordemos que lo estoy citando, ¿por qué? Porque el autor de Hebreo le está hablando a sus compatriotas que estaban ambivalentes entre disfrutando de la gracia, del perdón, de Yeshua, y estaban allí como que nos regresamos de nuevo a guardar las cosas de la ley. Era una mezcla allí. ¿Sabe qué, hermano? Todavía me quedan unas cuantas páginas. Vamos a dejarlo aquí
para que no se nos haga muy tarde. Y la semana que viene continuamos. Y así terminamos el 8 y entramos al 9, que siguen con la misma línea, hermano. Siguen con la misma línea. Pero déjame anotar dónde nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar en la entrada del versículo 11. Sí. Sí, así que vamos a quedarnos aquí. El 9 es parecido pero el 9, por ejemplo, este 8 es mediador de un nuevo pacto, o sea, Cristo es superior por este nuevo pacto, pero en el 9, sí, se lo va a desglosar. Ya. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo que añadir? ¿Algo que comentar, hermano Tomás? Una obra del Señor, que era lo que Rafael traía ahí, muy, muy válido. Correcto, muy válido. Sí, la ordenación de los planetas, la exactitud de la distancia del Sol a la Tierra y todas estas cosas es algo fenomenal que nos deja increíble. Por ejemplo, Apocalipsis habla de la nueva Jerusalén desciende del cielo. Y te da exactamente toda esa construcción. O sea que cuando nosotros hablamos de Apocalipsis aquí, tocamos ese tema.